¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente. Gusto en verlos a todos. Tenemos un día muy especial hoy porque tengo el gusto de presentarles a un amigo y a un gran profesor, el doctor Francisco Quiñones de Guatemala, homeópata, y a el profesor Armando Cáceres. Armando es biólogo químico y que tiene un largo andar defendiendo las medicinas tradicionales y las investigaciones. Ustedes saben que una de las tareas que yo me he impuesto de alguna manera en la universidad es hacer lo que yo creo. Yo creo que debe haber una medicina integrativa, ¿no? Yo no la llamo ni complementaria ni alternativa, no, integrativa, ¿no? En mis clases de doctrina de primer año, cuando era profesor titular de la cátedra de doctrina de la Escuela Pasquero, en la primera clase siempre decía lo mismo: la homeopatía es una de las ciencias de la medicina. La medicina está por encima de las ciencias que componen la medicina. Y yo supongo que el mundo en algún momento llegará a tener esa integración de las medicinas, ¿no? Porque en última instancia, digamos así, los que se perjudican con respecto a que la medicina no esté integrada son las personas, ¿no? O los pueblos, ¿no? Lamentablemente. Fíjense cómo estamos en general, y eso lo sabemos, prácticamente en casi todo el mundo, salvo en India y algunos otros lugares, algunos lugares de Brasil y demás, por fuera de los sistemas médicos de salud e impedidos de tratar a la población solamente a nivel privado, ¿no es cierto? Y por otra parte, con grandes experiencias a nivel privado en esta pandemia, que lo hemos visto y lo vimos acá en la universidad, ¿no? En todo el mundo han habido relatos y estadísticas hechas del éxito que tuvo la homeopatía y otras medicinas integrativas con el tema de la pandemia. Sin embargo, nosotros estamos afuera, lamentablemente. Bueno, hoy tenemos la presencia de estos dos médicos de Guatemala. Me decía recién Francisco de un momento bastante difícil que están pasando en la actualidad en Guatemala. Seguramente algunas cosas nos va a contar él. Y bueno, quería presentarles a Armando, pero Armando, te pido por favor si te podés poner la cámara y la... Ahí estás, ahí vas a estar. ¿Cómo estás, Armando? Buenos días, bien, gracias, Marcelo. Muchas gracias. Te voy a presentar y me vas a permitir que diga quién sos. Armando Cáceres es químico, es biólogo de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Tiene estudios en el CDC de Atlanta y en las universidades de Luzán, Suiza, Kitasato de Japón y Fluminense de Brasil. Es especialista en diagnósticos inmunológicos de enfermedades infecciosas en el sector público y privado. Tiene una gran experiencia en detección, validación, transformación y uso de productos naturales aplicados como medicamentos, alimentos, aromas y cosméticos. Ha sido profesor por más de 45 años en diversas disciplinas a nivel de pregrado y posgrado en universidades públicas y privadas
de Guatemala, de España, de Sudamérica. Ha participado en la evaluación de plantas medicinales y alimentarias para promover programas nacionales basados en recursos fitogenéticos nativos. Es fundador del Laboratorio de Productos Naturales Farmaya, desde donde impulsa la transformación, comercialización y uso de estos productos, escuchen bien esto, como una empresa de base tecnológica, pero con un enfoque ecológico y con compromiso social. Me quiero detener un poquitito en esta frase, ¿no? Con compromiso social, ¿no? Nosotros debemos tener un compromiso social. Yo siempre le digo a mis colegas homeópatas, ¿no? Tenemos que abandonar un poquito el consultorio o las escuelas donde estamos reunidos para llevar adelante algún plan social que tenga que ver con lo social. Bueno, es autor de más de 200 publicaciones científicas, 10 libros, revisor de 15 revistas internacionales, ha recibido medallas de ciencia y tecnología en 1998, universitaria en el 2000 y Excelsitud académica en el 2011. Así que bueno, Armando, esperemos que inicies esta tarde para nosotros acá y nos gustaría, por supuesto, saber todo lo que nos podés aportar en este tiempo a todo este largo trajinar que has tenido. Yo cuando leía la otra vez tu currículum pensaba, algo que te lo dije hoy antes de empezar, cuando nos reunimos antes. Armando podría haber recalado en cualquier ciudad o laboratorio del mundo que dedicara a estas cuestiones, pero él fue y volvió a Guatemala. Él fue a Estados Unidos y volvió a Japón, volvió a Guatemala. Y eso implica un alto grado de honorabilidad, Armando. Así que como latinoamericano te lo agradezco mucho. Bueno, podés compartir Muchas gracias, pantalla y Marcelo. presentarte. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Bueno, buenos días a todos, buenos días para nosotros, buenas tardes, Argentina. En esta mañana, pues voy a hacer una presentación sobre el desarrollo de fitoterápicos para prevención y tratamiento de enfermedades respiratorias severas. Y pues en alguna medida no es algo que estamos empezando a hacer porque surgió el COVID, sino realmente tenemos 40 años de estar en esta lucha y pues estábamos en alguna medida preparados y eso es lo que voy a presentar. Tal vez antes de comenzar, pues comparto el tema de la medicina integradora. Soy profesor de medicina integradora, estamos armando ya una maestría en medicina integradora en la Universidad de Galileo. Lamentablemente mi Universidad Nacional consideró que no era relevante y nos fuimos a una universidad privada. Apenas voy a mostrar una gota, así como decía Marcelo, la homeopatía es una de las, depende del país que se mire, pero alrededor de 60 terapias internacionales integran la medicina integradora. Entonces, yo voy a aportar en esta mañana una de estas, que es el tema de la fitoterapia y lo que hemos hecho nosotros en Guatemala y tanto en el pasado como en este momento enfrentando la pandemia que nos afecta. Primeramente quisiera informarles qué instituciones participan en este esfuerzo, no en el esfuerzo específico del COVID, sino en el esfuerzo de poner los fitoterápicos al servicio de la gente. Nuestro trabajo institucional empieza en el Centro Mesoamericano de Estudios sobre Tecnología Apropiada, CEMAT, en 1976, una organización no gubernamental dedicada al desarrollo y transferencia de tecnología apropiada para el desarrollo rural, en el que desarrollamos diversas clases de actividades como encuestas etnobotánicas, organización de grupos rurales para detección, producción, transformación y utilización de plantas medicinales a nivel local en atención primaria. El segundo, pues la Universidad de San Carlos, donde
Fui docente durante 45 años, en este momento estoy jubilado, una universidad pública con más de 200,000 alumnos en 14 campus, en el que a lo largo de estos 45 años pues se recibió colaboración de las facultades de agronomía, ingeniería, farmacia, veterinaria y el posgrado de la maestría en plantas medicinales para desarrollar actividades relacionadas con la etnobotánica, encuestas, taxonomía, con la agrotecnología, cultivos experimentales de las plantas nativas, en química y farmacia, el apoyo en farmacognosia, en fitoquímica, en farmacología, y de la Facultad de Ingeniería en el escalamiento industrial, y una planta piloto que logramos instalar ahí con el apoyo de UNIDO para aprender sobre el escalamiento industrial de productos naturales. Y por último, el Laboratorio de Productos Naturales Pharmaya, que se deriva de CEMAT a los 90s, buscando la autosostenibilidad como una empresa familiar pionera dedicada a la producción y formulación de productos naturales con enfoque ecológico y compromiso social. Y las actividades desarrolladas, pues, aún siendo una empresa, continuamos con las encuestas etnobotánicas para mantener ese contacto con los curanderos y con los sabios ancestrales que nos informaron inicialmente. Mantenemos actividades de cultivo a nivel nacional, de transformación, formulación, modernamente en los últimos años ya de maquila y control de calidad de las plantas medicinales y productos fitoterápicos. Y desde ahí hacemos también un entrenamiento en fitoterapia a nivel, tal como empezamos con CEMAT, a nivel rural, a nivel de pregrado, a nivel de posgrado, y mantenemos pues una actitud de hacer de la fitoterapia un recurso disponible para el país. Aunque no hemos logrado realmente incidir como quisiéramos, pero sí ha sido reconocido ya por el Ministerio de Salud Público unas 60 plantas que nosotros hemos promovido fitoterápicas, y hemos logrado ya del Parlamento Centroamericano un apoyo para la medicina integradora a nivel regional. Entonces, con este sombría que explicar un poco quiénes somos, voy a referirme específicamente al trabajo de antivirales, que es el tema que se me ha pedido en esta mañana. Empezamos entonces por revisar el ciclo infeccioso viral en general, pero específicamente en el caso de coronavirus, en el que vemos que hay 6 etapas en las cuales el virus, al entrar en contacto con nuestras células, tiene la capacidad de penetración. En primer lugar, entonces tenemos la adherencia. La adherencia que se va a hacer a través de 2 receptores principales. El receptor TNPRS2 y el receptor del ACE, que son receptores presentes en la membrana celular de las células pulmonares. Entonces, el virus en su superficie tiene receptores para ambos, mejor dicho, tiene la parte positiva de ambos receptores, y eso es lo que le permite la internalización. La segunda fase es la endocitosis. Entonces ya al incorporarse, al liberar ese ácido nucleico dentro del citoplasma celular, pero está en un sistema, un ácido nucleico viral. Por tratarse del coronavirus, cuando doy estas clases, lo digo como que está en chino. Es un informe de la secuencia viral programada en chino. Entonces, la segunda etapa del ciclo infeccioso del virus es la internalización de ese ácido nucleico, esa nucleocápsida que nos permite llevar la información. En la tercera fase, entonces, es cuando hay una traducción o una interpretación o traslado de la información que está en ácido nucleico viral a ácido nucleico humano, lo cual entonces nos permite que la célula
adquiera la capacidad de sintetizar proteínas que antes no conocía, pero que al de reprimir un gen que tenemos, todas nuestras células tienen, que permite hacer ese traslado, esa transferencia de información de ácido ribonucleico viral a ácido ribonucleico humano. Entonces ya con la información en castellano, podríamos decir, viene la cuarta etapa, en la que ya hay una expresión de las proteínas virales sintetizadas por nuestra célula a través de la polimerasa ARN dependiente de ARN, el RD-RP, y todos estos términos los vamos a mencionar en alguna medida posteriormente, el RPRE, la ACE, la TMPRS, el PRL-PRO, que son esas estructuras específicas que nos van a servir para entender cómo funcionan algunas de las plantas que voy a conversar esta mañana. Entonces, en la siguiente etapa, ya en la etapa D se hacen como legos, una especie de legos, de bloques, de ladrillos, que luego ya se van uniendo, se van sintetizando, se van ensamblando en una etapa de ensamble, haciendo los nuevos viriones, hasta que se logra completar el ácido nucleico viral, la corona y toda la proteína viral superficial, y hace una exocitosis. Entonces, empezando de la endocitosis, terminando con la exocitosis, nuestra célula se vuelve la productora de virus. Entonces, es lo más moderno. El virus no se conocía, oficialmente nació el 31 de diciembre del 2019 y apenas tenemos 9 meses de conocerlo. Entonces, esto es lo que sucede dentro de la célula. Y esta es en una revisión que hace Mahapatra, en el que nos habla en general entonces de todos esos mecanismos de inhibición viral. La focalización de glicoproteína, que es la que impide que se una el receptor celular con el viral. La inhibición de absorción, penetración o propagación célula a célula. El cambio de expresión del gen viral. La inhibición de la etapa por absorción. Luego que hay mecanismos que son impidiendo que ya dentro de la célula siga avanzando. O bien interferencia en la liberación viral, interferencia en la desenvoltura del virus, activación de las células NK y macrófagos, que abre toda la línea inmunológica, alteración del metabolismo de los nucleótidos virales, porque precisamente el modo de acción aquí lo que hace es cambiar en alguna medida la secuencia de aminoácidos del nucleótido viral, y ahí termina entonces la infección y ya el virus que se hace es incompleto. O bien por inhibición de la reactivación después de la latencia. Esto sucede principalmente con los virus herpes, en los que la latencia le permite a él adaptarse y sobrevivir dentro del núcleo de una célula varias generaciones celulares para aparecer en un momento de estrés, por ejemplo, el caso de herpes 1, 2 o zóster. La inhibición de la replicación viral, que es lo que más nos interesa. La inhibición del virus por generación de todas las sustancias reactivas de oxígeno, que junto con los mecanismos de defensa de activación celular NK, macrófagos, interferón y los otros mecanismos de defensa, forman los mecanismos para impedir que, aunque podamos reproducir el virus, que no se generen nuevas infecciones celulares. Y por último, el aumento de la regulación de autofagia, que es cuando ya nuestra célula pues es reconocida que está infectada de un ser no deseado. Entonces nuestros propios mecanismos de defensa atacan a la célula, aunque es de su misma familia, para impedir que se siga reproduciendo. Entonces hacía esta primera revisión de cuáles son los modos de acción de los antivirales, para que cuando me refiera a lo que hemos investigado nosotros de los antivirales en el caso de COVID, entendamos qué es lo que se quiere hacer. Muchas de estas técnicas son in vitro, algunas son in vivo.
Y recientemente pues ha aparecido las técnicas in silico, que son lo que se llama el docking molecular, que consiste en hacer una especie de mimificación en computación del receptor, del donador y del dador para poder encontrar la estructura que podría inhibir el proceso. Entonces, los antecedentes del desarrollo que en particular me referiré el día de hoy nace con la revisión de literatura sobre plantas con actividad inmunomoduladora, antiviral y respiratoria, con énfasis en aquellas disponibles en Mesoamérica. La revisión de la literatura nos demuestra más o menos unas 300 especies, de las cuales 100 tienen actividad antiviral y 20 tienen actividad inmunomoduladora y están disponibles en Centroamérica. Entonces, a partir de consultar con la computadora, verificar nuestras encuestas de 40 años, de venir viendo qué usa la gente cuando hay una enfermedad respiratoria, sumada a la investigación que da la literatura de las plantas antivirales inmunomoduladoras, concentrados en Centroamérica. Ese es entonces nuestro universo y nuestra muestra. Se seleccionaron de esos entonces las 20 más promisorias y se estudió la disponibilidad sostenible en Guatemala de esas especies. Se escogieron 9 especies para desarrollo de los productos que hoy hablaré. Se revisaron las propiedades del propóleo y de la miel, puesto que forman parte también de estos preparados. Se desarrollaron 2 productos fitoterápicos en forma de jarabe. Esta fue la secuencia que seguimos entonces: el cultivo y proceso de la droga vegetal, la extracción de los principios activos por percolación, la formulación de un jarabe, los ensayos clínicos y el registro sanitario. De estos 2 productos, Plus Defense y Viracamic R, que ya me referiré a ellos con cierta especificidad. Entonces, les voy a referir las 9 plantas que encontramos como finalistas. Empezamos con el agastache. Es una lamiácea, una hierba aromática anual que se usa en las hojas y flores, de origen asiático, cultivado en el altiplano. Tengo el honor de en 1978 fui a estudiar biogás a la China, traje las semillas de agastache, las introdujimos a Guatemala y tenemos ya 40 años de producir agastache en Guatemala. Agastache o té coreano también se le llama, es otro de los nombres que recibe, y por eso está disponible en el país a pesar de ser una planta introducida. Aquí la composición que nos interesa para el tema de hoy es el ácido rosmarínico y ciertas quinonas, por lo menos el agastenol y la agastaquinona. La evidencia clínica es que se usa en afecciones respiratorias virales. Su seguridad es buena, es un uso milenario, seguro para afecciones respiratorias. Debo decir que, bueno, lo referiré después. Actividad antiviral demostrada contra el virus de la hepatitis B, contra el virus del VIH y contra coronavirus, ya que desde los tiempos del MERS y SARS-1 y SARS-2 ya se había estudiado. Inhibe la integrasa y la transcriptasa de VIH, componentes de fitoterápico para afecciones pulmonares, y otras propiedades, tal vez por la que quedó entre las 9 finalistas, es su uso en medicina tradicional china contra afecciones respiratorias, particularmente usada en los casos de SARS y MERS a principios del siglo y en la segunda década, y ahora pues en la segunda década que vuelve a surgir otro coronavirus, en este caso el COV-2, y pues también está entre las plantas utilizadas en Asia, y nosotros es la que tenemos entre las 9 que estamos proponiendo para trabajar. Tratamos de combinar también con plantas de origen americano. La primera que tenemos es el orégano mexicano, la Lipia graveolens, una verbenácea, un arbusto aromático de hojas pilosas. Se usan las hojas en floración, de origen mesoamericano, silvestre en el oriente del país,
y hay algunos cultivos. La compañía McCormick en una época estuvo comprando el material, pero se fue a México y en este momento estamos aprovechando esas siembras que quedaron. La composición es el aceite esencial, básicamente carbacrol, el 1,8-cineol, el paracimeno y timol. Es muy importante porque el timol es la principal droga vegetal usada para combatir infecciones bacterianas respiratorias. La evidencia clínica es que es un antimicrobiano y un expectorante. Su seguridad es una especie condimentaria considerada GRAS, Generally Recognized as Safe, según el FDA. Actividad antiviral demostrada contra virus de la influenza, tanto el H1N1 como el H5N2, contra virus del herpes simple, el 1, sobre todo contra cepas aciclovir resistentes, y contra el virus del herpes 2. Sus mecanismos son por inhibición del efecto citopático, que es un efecto in vitro, reducción de placas, que es una forma de ver que el virus no se regó a una segunda colonia. Las placas in vitro es el mecanismo por el que vamos pasando, se van haciendo placas conforme el virus se va diseminando. Entonces no logra reducir la primera infección, pero logra reducir la segunda infección y por consiguiente la transmisión viral. Y otras actividades son antimicrobianos contra bacterias resistentes y sinergia antimicrobiana contra el uso de propóleo. Abajo están todas las referencias, prácticamente todo lo que estoy diciendo tengo una referencia que puede citarse. La tercera planta que escogimos es el árbol del eucalipto, el globulus en particular, una mertácea de gran porte que se usa en las hojas, originario de Oceanía, cultivado en todo el país, con una composición de aceite esencial muy complejo, con 1,8-cineol, grandiol, cipelocarpina, germacreno, y posiblemente de todas estas la más interesante en el caso de COVID es la gensenona, la hidroxilina y otras moléculas. Evidencia clínica, pues conocido por tanto académica como popularmente para la prevención y manejo de afecciones respiratorias. Es una especie considerada GRAS y que se ha demostrado in vitro que tiene actividad contra coxsackie-virus, contra rotavirus, contra virus de Epstein-Barr, contra herpes 1 y 2, contra virus de la influenza, contra VIH, contra MERS, contra SARS-CoV-2. Esto hecho por docking molecular, que les decía son las técnicas in silico de trabajo computacional en el que se busca coincidencia y la energía que se necesita para que esa unión se amarre o no se amarre. Y el mecanismo pues, es inhibición de replicación y transcriptasa, es un virucida por acción previa a entrada a la célula. De ahí que la tendencia a aromatizar los ambientes con eucalipto cuando hay un enfermo con influenza en la casa, realmente están basadas en un hecho demostrado, ya que es capaz de tener una acción virucida antes que, de todos es el único que tiene actividad virucida antes de entrar a la célula, además de tener capacidad de inhibir la replicación y la transcripción. Solo recordar, pues, para los que no son microbiólogos, que esa transcriptasa es esa capacidad de pasar la información de ácido nucleico viral a ácido nucleico humano. Otra actividad, pues, desinflama y descongestiona las vías respiratorias, lo que lo hace muy importante, y ahí están todas las referencias que respaldan lo que he resumido. La cuarta planta es la equinacia, Asterácea, es un arbusto de flor terminal, se usan las raíces y hierbas, originaria de Norteamérica. Para Guatemala, si bien crece en el país, pero no hay una producción suficiente, se importa la droga vegetal. La composición son ácidos cafeicos, chicóricos y clorogénicos que tienen la actividad antiviral. Las alcamidas que tienen la actividad inmunomoduladora y los polisacáridos, particularmente los fructanos, que son los que han demostrado actividad contra algunos coronavirus.
Su evidencia clínica es previene complicaciones respiratorias al activar la inmunidad e impedir que prolifere y que se complique. No se pretende que la equinacia sea el tratamiento primario, sino lo que hace es evitar la complicación y que el cuerpo tenga mejor capacidad de manejar la enfermedad. Sin embargo, tiene actividad antiviral interesante demostrada contra virus del herpes 1 y 2, rinovirus, el 14, que es el más severo de rinitis, tiene actividad contra MERS, contra SARS, tanto el COVID contra el COVID-2 no se ha demostrado, contra el COVID inicial, que fue el 1 sí, contra virus de la influenza, virus del VIH y el virus sincicial respiratorio. Muy interesante, si pueden ver, la mayoría de su actividad antiviral es contra infecciones virales respiratorias. El mecanismo entonces es disminuye la replicación viral, aunque lo más importante de esta planta son sus otras actividades, ya que son las de inmunomodulación. Aumenta el óxido nítrico, aumenta el IL-6, que regula la activación de otras células como mecanismo de defensa, y activa y aumenta también la producción de interferón gamma, que es una señal que advierte a las células no infectadas sobre la infección viral para que cuando la célula secundaria sea infectada, no reprima el gen de la transcriptasa y por consiguiente no puede traducir de ácido nucleico viral a ácido nucleico humano y entonces ahí termina la infección. Además de tener sinergia con los polifenoles que están presentes en la mayoría de plantas que estamos hablando hoy, y tiene una reducción clínica de infección y tiene una actividad antiinflamatoria, y está perfectamente demostrado en muchos ensayos clínicos que reduce a la mitad el tiempo en que un paciente con influenza, que es con lo que más se ha estudiado, tiene la enfermedad. Otra de las americanas que incluimos aquí, pues fuimos un poco por lo que pasó inicialmente, la cinchona ledgeriana, la quina, un árbol de porte mediano de flores terminales que se usa la corteza de origen sudamericano, cultivado en la Boca Costa de Guatemala. Si bien no es nativa, pero por muchos años Guatemala ha sido productor de quina para el mercado. La composición, la quinina, que es la base de la hidroxicloroquina, que aunque hay ensayos a favor y en contra, pero sigue siendo uno de los recursos que se han utilizado y fue de lo que nos llamó la atención para incluirlo en esta fase que estamos platicando esta mañana. Seguridad de todas es la que tiene menos seguridad, ya que puede producir el cinchonismo, que es una náusea y tinnitus cuando se usa en grandes cantidades y por tiempos prolongados. Inclusive puede producir una ceguera que si bien puede revertirse cuando se usa sobredosis. La actividad antiviral demostrada en nuestra revisión tiene actividad contra virus de dengue, contra influenza y contra herpes virus 1. El mecanismo por el que actúa como antiviral reduce la producción de viriones por restricción de la síntesis de ARN. Entonces, si ustedes recuerdan las etapas, actúa entre la etapa C y la D. Y luego, en la última, inhibe la exocitosis. Entonces, la célula se queda llena de virus, pero ya no lo logra sacar ensamblados. Y ahí termina Eso es lo que se ha demostrado. Ahí están las referencias que lo cuadran. La siguiente planta es la Hedera helix. Es una planta trepadora de hojas perennes. Se usan las hojas de origen eurasiático, droga vegetal importada para nosotros. Crece en algunos jardines, las variedades, pero la medicinal la importamos. Compuesta por ácido rosmarínico, que es el que nos interesa por su actividad antiviral, aunque no es muy fuerte, y la ederazaploninas, que tiene una potente actividad como broncodilatadora y secretolítica,
que entonces ayuda mucho al tratamiento sintomático del tema que hoy nos interesa. Se muestra eficacia en bronquitis aguda y en bronquitis recurrentes, que creemos que va a ser uno de los males que van a quedar después del COVID, ¿verdad? La recurrencia de bronquitis, aunque no haya infección, por el daño que quedó en el sistema respiratorio. Actividad antiviral contra enterovirus, el 7.1, también tiene que ver tanto el C3 como el C4A, y contra el virus de la influenza. El mecanismo por el que actúa es tiene eficacia sinérgica in vivo con drogas inhibidoras de neuraminidasas. La neuraminidasa es el receptor pulmonar por el que entra el virus de la influenza adentro de la célula, similar a la angiotensina, el convertidor de angiotensina, que es la ECA por donde entra el coronavirus. La neuraminidasa es por donde entra el virus de la influenza. Entonces, la hedera helix en ese sentido, pues es muy importante por todas las propiedades sintomáticas que tiene y la capacidad de inhibir, en el caso específico de la influenza, la internalización del virus. Y pues además de su actividad antiinflamatoria y expectoral. La siguiente droga vegetal es la naranja agria, el Citrus aurantium, es un árbol frutal con hojas compuestas. Se usa el pericarpio para lo que hoy hablamos específicamente, origen asiático, cultivado en todo el país. No me estoy refiriendo aquí a la vitamina C, que tiene también que ver con la prevención de infecciones respiratorias, sino nos referimos específicamente a los flavonoides presentes en el epicarpio, que específicamente la hesperidina, que es de todas las drogas vegetales la que tiene mejor actividad contra COVID, naringenina, aceites esenciales por limoneno y linalol, que son antisépticas, y alcaloides como la pesinefrina, que pues tienen otras propiedades, ya que el epicarpio de naranja es usado como antidepresivo, como sedante, para la dispepsia, y la parasinefrina, que tiene evidencia clínica bien contundente para bajar el peso. Su seguridad no se ha demostrado ningún efecto adverso, aunque realmente el alimento es el jugo, no el pericarpio, pero el pericarpio no ha demostrado ningún efecto adverso, salvo la sensibilización cuando no hay fotoprotección y que puede manchar la piel. Y la actividad antiviral demostrada contra influenza virus y contra el SARS-CoV-2, específicamente la hesperidina, con una potente actividad de todos los fitocomponentes, el que ha demostrado mejor actividad contra el virus SARS-CoV-2. ¿Por qué mecanismo lo hace? Por antiproteasa. La proteasa, entonces, si recuerdan en el dibujo que les presenté, la antiproteasa es inhibir la fase de proteasa en la que ya se empieza la síntesis viral dentro de la célula. Y en estos estudios de docking, que abajo están las referencias, fue superior al nelfinavir por docking, por estudios in silico. Y otra actividad es que presenta, pues restringe la superreacción del sistema inmune en COVID-19, como quien dice, para la tercera fase. Se dice pues que el coronavirus o el COVID tiene 4 fases, una fase preclínica y de una infección respiratoria moderada, que es la mayoría, una fase respiratoria severa, que puede ser complicada, una fase multisistémica, que es cuando ya actúan la explosión de todos los sistemas inmunes, tanto de tipo autoinmune como de tipo citoquina. Entonces, también se ha demostrado que tiene capacidad de reducir o restringir esta superreacción, que es la que termina siendo la causa final de la mortalidad.
además de ser un aromático, tal vez uno de los principales aromáticos correctores de sabor usados en la farmacia, en la fitofarmacia, y es ser un antioxidante. Ya posiblemente las dos más importantes, la guayaba, Psidium guajava, un árbol de mediano porte, hojas en venas, que se usa la hoja de origen americano, cultivado en todo el país. Tiene una composición muy compleja de taninos, aceites esenciales que tienen otras propiedades muy conocidas, pero en particular el componente de hesperidina, la que nos favorece en esta oportunidad, con evidencia clínica demostrada en la literatura como antimicrobiana, principalmente contra las enfermedades de las vías respiratorias y infecciones respiratorias. Además, es conocido que la hoja de la guayaba es un potente antiinflamatorio usado en colitis, con productos en el mercado internacional a base de los polisacáridos y de los flavonoides presentes en la hoja de la guayaba. La seguridad no se ha demostrado ningún efecto adverso, solo recordar que es la fruta lo que se usa, pero aquí estamos hablando exclusivamente de la hoja. Actividad antiviral demostrada, miren, muy contundente, contra dengue, contra el virus de influenza H1N1, contra el VIH, contra Zika, y por docking se ha demostrado actividad contra MERS, contra SARS y contra SARS-CoV-2. ¿Por qué mecanismo lo hace? Porque inhibe las integrinas. Entonces, aunque la célula logre reproducir, decía el logo, los legos, hacer los legos no los logra integrar. Se quedan como piezas dentro del citoplasma y ya no se integran. Además, inhibe la neuraminidasa, que es la vía de entrada del influenzavirus. E inhibe la proteasa, que es también una de las formas de sintetizar el virus dentro de la célula. Y además previene la fusión viral. Entonces ya no logra ensamblarse la cápsida con el nucleótido y entonces se queda, es un virus muerto, aunque el virus no es vivo, ¿verdad? Pero no se logra ensamblar. Y por último, inhibe la inhibición también de la enzima convertidora de angiotensina. Tiene como 5 o 6 mecanismos entonces la hoja de guayaba que nos permite tener evidencias. Y hay ahora, durante la pandemia, es de las plantas que no solo en Guatemala, hay estudios en Colombia, en México, que no están publicados por lo que está pasando y en la secuencia de actividades, con excelentes resultados en el manejo simplemente con hoja de guayaba en trabajo comunitario en las áreas rurales de Colombia y de Chiapas. Y por último, la ganadora. Nos hemos ido desde lo más sencillo hasta lo más complejo. De las 9 que investigamos, posiblemente la más completa es la cúrcuma, y sería el mínimo. Con cúrcuma y guayaba tenemos ya casi todo lo que necesitamos. La cúrcuma, pues una hierba caule con un rizoma anaranjado, que es su droga vegetal de origen asiático, cultivado en Guatemala. Guatemala hay grandes plantaciones, ya que hay empresas guatemaltecas que surten a empresas transnacionales como Nestlé de cúrcuma para todos sus productos que hacen a nivel continental. Su composición es la curcumina y una serie de curcuminoides, y su evidencia clínica pues es muy grande. Es un inmunomodulador por un lado, inhibe la cascada de las prostaglandinas por otro lado, lo cual reduce la sintomatología de prácticamente cualquier infección, inhibe la explosión de las citoquinas, por lo que es muy útil para mejorar los síntomas de las fases más severas, tanto de infecciones agudas como nos interesa el día de hoy, como procesos autoinmunes crónicos. Es uno de los principales medicamentos para el manejo de la artritis, tanto reumatoide, que sí directamente actúa, como mejorar aún en la osteoartritis, que hay menos proceso inflamatorio, pero que también ayuda
al regular la cascada de las prostaglandinas, ayuda a mejorar la sintomatología. Su seguridad, pues un amplio uso tradicional como condimento, si bien asiático, pero sí eso le da una garantía sobre su uso. Y su actividad antiviral es de las más contundentes. Está demostrado actividad contra chikungunya, dengue, ébola, prácticamente todas las pandemias virales o epidemias virales de los últimos 30, 40 años tiene actividad contra papilomavirus, esa es una crónica, contra SARS, contra el virus de la hepatitis C, contra el virus de la inmunodeficiencia humana, contra el herpes 2, contra el sincicial respiratorio, contra estomatitis vesicular, contra el virus de Zika, contra todos ha demostrado, y aquí podemos ver cómo es que actúa, ¿verdad? Precisamente este resumen que nos hace Matthew, muy interesante, parecido a nuestro dibujo, solo que él lo tiene al revés, la etapa de adhesión, aquí están los virus que inhiben la etapa de adhesión, en la etapa de internalización, los virus que inhiben la etapa de internalización, los virus que inhiben la etapa de traslación de la información genética viral a humana en la replicación a modo y los que inhiben su liberación. Entonces la cúrcuma tiene mecanismo de inhibición de neuraminidasa, es decir, es útil para el manejo de influenza virus, de proteasa MPRO, es decir, inhibe el virus de el SARS-CoV-2, inhibe la formación de la envoltura, inhibe la invasión, inhibe la agregación, inhibe la transcripción, inhibe la replicación y la diseminación. Por consiguiente, lo que hace es bajar la carga viral. Los estudios ya de la pandemia demuestran que las causas fundamentales de la muerte y de los casos más severos es porque la carga viral no logra ser controlada por el humano. Entonces, manteniendo la carga viral baja, logramos mantener un proceso en la etapa 1, si acaso en la etapa 2 de la enfermedad, con una afección respiratoria severa, pero sin involucrar a el proceso multisistémico, que es el más severo. Pero, además de esta gran relación con el proceso antiviral, tenemos que es antiinflamatoria. Además es inmunomoduladora, disminuye las citoquinas proinflamatorias y las prostaglandinas. Entonces, con eso tenemos pues un esquema de las 9 plantas escogidas en el proceso explicado el día de hoy con ustedes, y vamos ahora pues ya a entrar al último componente, que son productos de las abejas. El propóleo, que tiene actividad antiinflamatoria e inmunomoduladora, antibacteriana, antiinfluenza, antiherpes, y muy interesante, ahí está el trabajo de Hashem, en el que demostraron actividad contra SARS-CoV-2, fíjense, tanto contra ECA como contra proteasa. Es decir, que de todas es la que tiene actividad, el propóleo tiene actividad de impedir el ensamble o la adherencia del virus con las dos vías de entrada. Podríamos decir que el virus es una llave y el virus de SARS-CoV-2 tiene 2 llaves, la llave ECA y la llave proteasa. Entonces, y la célula pulmonar tiene 2 receptores, 2 chapas, la chapa ECA y la chapa proteasa. Entonces el virus, si no entra por una, entra por la otra. Pero el propóleo tiene la propiedad de inhibir a ambas. Y por último, es un ayudante en la producción de vacunas antivirales, lo cual pues hace al propóleo un elemento muy importante. Y por último, la miel, que tiene una actividad cicatrizante, expectorante, antibacteriana, antiviral. También se ha demostrado actividad antiproteasa, anti-ECA2. En el caso de SARS-CoV-2, tanto el propóleo como la miel dieron esa actividad.
es antiinflamatoria e inmunomoduladora. Y la miel de las meliponas, que son las abejas americanas, puede disminuir la severidad de manifestaciones pulmonares en COVID-19. Es un trabajo muy reciente, hecho en Malaya, publicado hace un par de semanas, que demuestra que disminuye la severidad de las manifestaciones la administración de la miel. Y ninguno de nosotros habrá escapado de eso. Nuestras abuelas nos daban cualquier cosa con miel para la tos. Aquí se está demostrando que la miel sigue siendo un producto importante. Entonces, con esa revisión de literatura, ya terminar con nuestros dos productos. En primer lugar, el producto que se llama Plus Defense. El Plus Defense es un producto, como ya desarrollado, aquí está su fórmula. Contiene Echinacea purpurea, Lipia graveolens, Agastache rugosus, Hedera helix, Eucalyptus globulus y propóleo, que ya lo revisé para ustedes, indicado para prevenir y tratar problemas respiratorios agudos y crónicos, por acción antiviral, antibacteriana, pectoral e inmunomoduladora. El producto fue desarrollado en 2014 y registrado en 2015 y usado ampliamente para prevención de infección respiratoria y evitar complicaciones desde esos momentos que lo registramos hace ya 4 años, 5 años. Hemos tenido muy buena recepción por médicos y pacientes y actualmente es un producto de venta libre que ha tenido muy buena aceptación y resultados en la prevención y manejo de casos asintomáticos y sintomáticos moderados y sintomáticos moderados de infección respiratoria, incluido COVID-19. Ya se ha probado en más de 300 pacientes asintomáticos expuestos y en más de 100 pacientes sintomáticos, inclusive en estadio secundario, inclusive terciario, con buenos resultados. Y el otro producto es un jarabe antiviral e inmunomodulador que se llama Viracamic. Está compuesto por Psyllium java, Cúrcuma longa, Agastache rugosa, Citrus aurantium, Echinacea purpurea, Cinchona lenggeriana y Eucalyptus globulus, indicado para combatir infecciones virales agudas, tanto respiratorias como dengue, y evitar complicaciones. Este es un producto en desarrollo, todavía no está de venta libre, pero sí tenemos varios grupos médicos que están haciendo ensayos clínicos con lo más ordenado posible, con consentimiento informado, un producto desarrollado en 2018, antes de la pandemia, y cuando vino la pandemia estábamos en proceso de lanzarla al mercado, entonces se reformuló en el 20 a partir de la revisión de literatura que hoy les he expresado y usado experimentalmente en el manejo de infecciones virales, incluidas las respiratorias. Los ensayos clínicos preliminares han demostrado buena recepción por médicos y pacientes, con buena aceptación y resultados en la prevención y manejo de casos de influenza, de dengue y ahora de COVID. Entonces, con eso, pues, hemos querido aportar aquí nuestro trabajo a esta invitación que nos hiciera la Universidad Cande Gade, y exponerles pues que aunque nuestro trabajo específico de hoy lleva apenas 5 años, pero nuestra experiencia es de 40 años en hacer formulaciones basadas en nuestra naturaleza, porque somos firmes creyentes que es muy difícil creer que esta pandemia sea una pandemia que solo la vamos a resolver con productos de patente. Creemos, sea vacuna, sea antiviral, sea lo que sea. Creemos que también contribuyen, pero creemos en una medicina integradora, en la que después de todo es integrar las medicinas tradicionales, convencionales, alternativas
y todas las medicinas en una sola medicina, en la medicina del hombre. Y con eso pues hemos puesto nuestro granito de arena, nuestra gotita en el mar de un producto fitoterápico, uno ya en comercialización y el otro pues esperamos poderlo registrar en los próximos meses. Muchas gracias. Muchas gracias, Armando. Un lujo tenerte. Un lujo tenerte. No sé cómo has podido en tan breve tiempo explicarnos todo, ¿no? Creo que estoy de acuerdo contigo, hay que ir hacia una medicina integrativa, no nos queda otra posibilidad. Creo que es sano que pensemos que nadie tiene la supremacía y que podamos en común lograr esa red que nos posibilite hacer frente a lo que tiene que ver nada más que con el negocio de la medicina, ¿no? En esa medicina integrativa debería estar también la alopatía, pero con otro concepto, con un concepto no mercantilista de la medicina, o por lo menos desde un lugar bien de su paradigma biológico, pero digamos así, con otro criterio. Yo recuerdo en una época, en el año 90, en la década del 90, que con un grupo de médicos estuvimos muy cercanos a Carlos Dotres, que era el ministro de Salud Pública de Cuba, y que tenía como una especial búsqueda de esta medicina, lograr una medicina integrativa, y ahí fui durante, no sé, 10, 12 veces fui a Cuba durante esa década del 90 a colaborar con los equipos que había formado él, y yo me acuerdo que la medicina que hacíamos la hacíamos en el hospital, por supuesto, ¿no? Y con un tremendo éxito, ¿no? Y donde también estaba integrada la medicación fitoterápica y otras terapias más, y esa relación, ese vínculo le daba un éxito muy grande a los tratamientos, ¿no? Así que creo, como decís vos, Armando, que es así. Igual me parece que yo me quedé con sabor a poco, así que te voy a invitar alguna otra vez, sobre todo a que des algún curso dentro de la universidad. Eso lo charlaremos más adelante, pero fue un lujo que estés acá, Armando. Te agradezco mucho de corazón todo lo que nos has brindado, tu conocimiento, que como decís vos, los remedios se dan de hace 4 o 5 años, pero las investigaciones no, son de hace mucho, ¿no? Para servirte, Marcelo. Un placer. Sí. Una de las cosas que te pediría preguntar antes de darle la palabra a Francisco, estas preparaciones, estos medicamentos, ¿se hacen con tintura madre, con extractos? Sí, son tinturas madre hechas jarabe. Y Claro. ahora hemos encontrado algún poco de problema con pacientes con diabetes, pues porque lleva miel y lleva pues un jarabe. Entonces ahora lo vamos a hacer un elixir para los pacientes con diabetes. Pero sí Claro. son tras madre que nosotros fabricamos desde algunas, inclusive nosotros cultivamos las plantas, otras las importamos o bien grupos de campesinos las producen para nosotros. Claro. Bueno, te voy a hacer otras preguntas más después cuando... ah, Con gusto, aquí estaré presente. le voy a presentar a mi amigo, a Francisco Quiñones. Francisco, es Buenas tardes, licenciado en maestro. homeopatía, por supuesto, egresado de la Universidad Candegave, diplomado en homeopatía de la Academia Internacional de Homeopatía Clásica de Vitulcas, director médico de Alternativa Biológica, con 20 años de experiencia en atención primaria de salud. Fue miembro del Consejo Académico de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de San Pablo, Guatemala, que estaba mirando en la Universidad de San Pablo, Francisco, 200.000 alumnos, es un montón. Sí, para muchas áreas. Medicina recién está Pero es empezando. muchísimo, 200.000 por la cantidad de habitantes de ustedes, es un montón. Perdona que te interrumpa, 200.000 es la San Carlos, Es de es San la Carlos, no es de nacional. San Pablo. San Pablo es privada. La privada no tiene más de 10.000 alumnos. Claro, eso es un movimiento de mucha gente. Sí, así Bueno, es.
catedrático de Medicina Integrativa, maestría en Productividad en la Salud, Universidad Galileo, director y conductor de los programas Al Punto, Salud en Punto, en Radio Más de hace 15 años, y Nuestro Mundo al Natural en Televisión Nacional, 12 años, socio fundador de Azonagua y de Aquinagua. Es muy importante esto de la difusión al público en general. Y muy importante, muy difícil de lograrlo y de alta exposición, lo que implica poner el pecho para múltiples circunstancias, porque sobre todo como médico homeópata, cuando te expones en los medios, sos aceptado mientras no armes olas muy grandes. Cuando armas olas muy grandes, ahí viene después hay que enfrentar a la contra, ¿no? Claro, he tenido buenos maestros para esto y desde luego hoy me enorgullezco en ver a algunos, al maestro Monsalvo y a algunos otros homeópatas que ya conozco y que tuve la suerte de que me dieran clase. Un gusto verlo, maestro Horacio. Es una bendición el poder estar con ustedes y poder compartir en esta mañana un poco de la experiencia que hemos tenido como clínica. Algunos de los avances que presentamos, hemos empezado la primera parte del trabajo con replicación y voy a pasar ya a mi presentación, si me da permiso, claro, maestro. Claro que sí, está todo el tiempo para vos. Vamos entonces a presentarles la primera de las presentaciones. Trataré de ser breve con respecto a la más larga, en donde hemos presentado, vamos a ver, acá estamos, esta es la presentación. Entonces, quiero agradecer desde luego la oportunidad que me da mi universidad de poder presentar estos logros que no son solo míos, sino que forman parte del trabajo de un equipo. Acá no es solamente Francisco Quiñones, somos una familia. Mi familia se ha integrado al trabajo de la medicina integrativa desde todas las áreas y el esfuerzo que presento acá no es solamente mío, sino que es un equipo de trabajo que ya les presentaré. Presentamos de primero algunas de las experiencias que hemos tenido en Guatemala y algunos números que les pueden hacer a ustedes entrar en relación de cómo es que nos encontramos en este pequeño país de Centroamérica. Voy a empezar a avanzar, perdonen ustedes si me muevo muy rápido en las gráficas, pero la idea es llegar al punto de fondo, que es la medicina homeopática unicista, que es el trabajo más lindo que yo he aprendido. Y desde luego, espero que no sea muy rápido para que ustedes puedan comprender la magnitud de lo que estamos viendo acá en Guatemala. Las organizaciones con las que tenemos intercambio, desde luego la clínica, algunas otras organizaciones internacionales que nos permiten a nosotros el poder presentar esta información y haber hecho ese acervo. Primero quiero mostrarles algunas de las gráficas de cómo el Ministerio de Salud Pública de Guatemala ha afrontado la atención primaria ante COVID-19. La política que ellos han establecido se fundamenta en estos 4 puntos: el testeo de pruebas, el aislamiento de casos oportuno y tratamiento, que no sé cómo lo están haciendo porque realmente no está siendo efectivo, el rastreo y la detección de los contactos o de los puntos de contaminación, los famosos clúster epidemiológicos, y desde luego la cuarentena y tratamiento de estos contactos. El gran problema es de que no todos tenemos las mismas condiciones en los hogares, entonces estas cuarentenas muchas veces representan más riesgo para la gente que está en sus hogares que el estar propiamente contaminado, porque llevamos la enfermedad a grupos familiares muy numerosos. Voy a pasar, esto es láminas que he tomado de las presentaciones del Ministerio de Salud de Guatemala. Tengo acceso a esta información y entonces por eso es que me he permitido tomarlas para poder mostrarles a ustedes un esbozo de cómo se encuentra la pandemia acá en Guatemala. Esto es una gráfica que ellos han presentado en la presentación de la semana pasada que nos hablaba de la presencia de ventiladores asignados a pacientes con COVID. Nótese de que todavía están haciendo una proyección. El número de 500 que aparece en octubre todavía no se ha alcanzado y si vamos a verlo en relación de una población de 17 millones de habitantes, es un problema serio. Es un problema serio de salud porque la cobertura nunca va a llegar a la cantidad de pacientes que se están contagiando con un virus de alta virusidad como el que nosotros tenemos. El que nosotros hablemos, por ejemplo, de una cantidad alta de ventiladores en 607 en el segundo pico de la pandemia no resuelve los problemas. Y desde luego nos hace a nosotros entrar en una dimensión diferente de qué es lo que está sucediendo y es una crisis de salud profunda. No podemos negarla, aunque no se presente en las cifras de gobierno,
tenemos que decirte que esta crisis está presente en la casa de todos los guatemaltecos. Este es el crecimiento de las camas de la Red Hospitalaria Nacional para la atención de la pandemia. Venimos de 840 camas en marzo. Desde luego, el Ministerio de Salud ha hecho un esfuerzo. No podemos negar esta actitud. Pero veamos cuántas de estas 2.219 camas que se encuentran de momento disponibles en la Red Hospitalaria Nacional realmente están convirtiéndose en funcionales. Eso es uno de los grandes problemas que tenemos acá. Tenemos 3 centros de atención básicos, Parque de la Industria, el Hospital Especializado de Villanueva y el Hospital Regional de Quetzaltenango. Esto es el detalle de la ampliación de camas en estos 3, que como les digo, nuevamente se vuelven a quedar cortas para el volumen que presenta de casos contagiados semanal el gobierno. Hay que decir de que nosotros tenemos algunas herramientas y es por eso que no hemos visto muertos como se han visto en otros países de América Latina en las calles. Y es de que acá nosotros tenemos venta libre de medicamentos. Se tenía una regulación con antibióticos que no se respeta. O sea, cualquiera puede ir a una farmacia y pedir un antibiótico sin receta. Entonces, la automedicación yo diría de que ha ayudado mucho a que esta tasa que nosotros estamos viendo de contagios disminuya. Aparte de eso, a diferencia de lo que ha sucedido en otros países de América Latina, acá la atención en el sector privado se ha aperturado desde el primer momento y esto amplía la capacidad, una capacidad que no se cuantifica dentro de las estadísticas. Existe una organización que se llama COPRECOVID, que es la dirección la que está a cargo de las directrices de la pandemia. Esta fue creada por el gobierno y es dirigida por un inmunólogo, el doctor Asturias. Él nos presentaba estos datos que nos parecen interesantes porque nos dice de que después de la primera encuesta serológica que presentó la semana pasada en el área metropolitana, tan solo 1 de cada 9 personas de clase media o alta en Guatemala ya se encuentra contagiado de COVID-19 en la primera ola. Pero dice de que hay algunas zonas en la ciudad de Guatemala en donde el nivel de infección ha crecido mucho, hasta por encima de un 20%. Y voy a dejarles un video en donde tomé yo declaraciones de él y quiero que ustedes escuchen de viva voz de los expertos en este tema qué es lo que está sucediendo. Presten atención, por favor, es un video corto. 7, zona 8 de Misco y zona 10 está entre el 8 al 12%, pero la zona 11 y los gimnasios del Naranjo, la población que va a esos gimnasios tiene un porcentaje de positividad por arriba del 20%, o sea, entre el 21 y el 22%. Eso es un nivel bastante alto de infección en esta población. Recordemos que en los gimnasios de la zona 11 y la zona del Naranjo, en su mayoría atienden a población de clase media y es unos gimnasios bastante populares. Siguiente. ¿Qué nos dice este ensayo de serología? Que hoy por hoy, si tomamos el promedio, 1 de cada 9 guatemaltecos que viven en la población metropolitana, sobre todo son de clase media y alta, pueden ya haber tenido la infección por coronavirus. En algunas zonas, como la zona occidental de la ciudad de Guatemala, eso significa la zona 11 y la zona del Naranjo, es 1 de cada 5 personas que ya ha sido infectada por coronavirus. Si nosotros tomamos el número de casos que han sido reportados al sistema y lo dividimos por la población de estos 3 municipios, hemos detectado a través del sistema del Ministerio de Salud 2% de la población infectada. Pero estos datos de serología nos comprueban lo que yo había dicho hace unos meses, que probablemente el número de casos que tenemos realmente es de 5 a 10 veces más de lo que estamos reportando en el sistema de control de casos, ¿verdad? Y eso se ha visto en todos los países, pero es la primera muestra que nos da del impacto que ha tenido la población y de qué porcentaje de la población ya ha tenido la infección. Pues ya ven ustedes, estas son declaraciones de los funcionarios. Acá está una relación de cómo se encuentra la cantidad de casos reportados. Eso quiere decir que si en Guatemala, por ejemplo, tenemos 83,000 casos de momento reportados, la cifra podría ser fácil, 830,000 guatemaltecos contaminados con el virus. Y si tenemos, por ejemplo, 3,000 muertes reportadas con el virus, bien podrían ser 30,000. Tengo que aclarar de que tenemos una ley de venta de antibióticos, pero desgraciadamente no se respeta, y más ahora en época de pandemia. Entonces,
Si vemos nosotros el comportamiento de las gráficas, Costa Rica, que tiene un sistema totalmente diferente para manejar su zona estadística, ha reportado números muy altos. Yo diría de que si se hiciera un manejo regular o bajo otro parámetro en Guatemala, nosotros tendríamos números un poco más altos. Se han empezado a entregar kits a nivel de los distritos de salud. Estos kits incluyen antibióticos, antivirales, incluyen antiinflamatorios. Desde luego, se piensa de que se deben distribuir más de 100,000 en esta segunda ola que ya se está preparando el gobierno para poder atender. Y estas son cifras que vale la pena revisar. En el caso de El Salvador, por ejemplo, 7 millones de habitantes, nosotros con 17 millones de habitantes, la cantidad de casos que tenemos reportada, entonces diríamos de que tenemos, si son 10 veces más, tenemos 1 millón de guatemaltecos contagiados. Pero vale la pena revisar algunos otros detalles de esta gráfica. Esta gráfica ha sido publicada por Johns Hopkins, acá ven ustedes el llamado. La cantidad de nuevos casos, que desde luego no deja de sorprendernos, pero lo que nos llama la atención es el reporte de las camas en cuidados intensivos. Tenemos 37 días sin tener actualizaciones acá en Guatemala. Y las pruebas de PCR, que sí para nosotros hay que aumentar la cobertura. Esa ha sido una de las críticas que hemos presentado de manera frecuente, o comentarios que hemos presentado a las instituciones de salud, y es de que tenemos que aumentar la cantidad de pruebas, porque en el caso, por ejemplo, de El Salvador, con 7 millones de habitantes, han corrido más de 100,000 pruebas que nosotros, y nosotros con 17 millones, o sea, con 10 millones más, tenemos todavía un muy bajo porcentaje de pruebas corridas. Entonces, esto nos marca un panorama de cómo se encuentra la situación en la región y qué problemas podríamos estar enfrentando en Guatemala. Voy a contarles ahora un poco de hacia dónde vamos nosotros. No se tiene una política clara para el abordaje de la epidemia porque los servicios desde cualquier enfoque, desde luego, son insuficientes para 17 millones de habitantes. Tenemos que decir de que se han formado grupos de interés como RECMIC, como Comusab, que han apoyado, por ejemplo, la difusión del uso del dióxido de cloro, a pesar de que ha sido bloqueado por el Ministerio de Salud y está penalizado en este momento el que se utilice o que se recomiende en tratamientos. El uso de prontuarios fitoterapéuticos que ya han sido recomendados por RECMIC y otras instituciones son algunas de las acciones que se han implementado. A nivel del Ministerio de Salud, a pesar de que la medicina integrativa es una parte importante, se han hecho un documento nada más de recomendación de plantas aisladas y no se ha distribuido de manera masiva, a pesar de que para nosotros es muy importante la atención por medio de medicina integrativa. Ahora, hablemos de lo que nosotros como clínica hicimos. Nosotros tomamos las primeras acciones a partir de estos dos reportes, de los cuales yo guardé copia, 15 de febrero y 19 de febrero, que nos hablaban a nosotros ya de la situación. Empezamos entonces el programa de difusión a través de nuestro programa de radio, que sale a nivel nacional todas las semanas, y esto nos permitió ir acomodando en la visión del auditorio de la radio qué situación era la que venía y el permitir tomar acciones preventivas. Luego, nosotros nos sentamos como clínica y tratamos de definir el modelo que nosotros debíamos de presentar para poder cubrir las necesidades que venían en la epidemia en aquel entonces, pandemia ahora, y decíamos de que teníamos que tener un programa de prevención para el contagio como prioridad, teníamos que tener un acompañamiento de los pacientes con comorbilidades que solicitan nuestros servicios diariamente, y aparte de eso, la atención de pacientes, pero vinculados a síntomas leves y moderados, por no tener el equipo necesario para poder suplir las necesidades en caso de una agravación. El ofrecer las alternativas a los pacientes que ya habían superado la fase de la enfermedad es una necesidad que vimos que se iba a crear, porque siempre quedan recidivas y ahora las estamos viendo y las estamos resolviendo por medio de homeopatía clásica unicista. Y el establecer desde luego un modelo de comunicación y de información permanente con nuestro auditorio, a través de redes sociales y del soporte a la población guatemalteca en la pandemia. Todo esto como primeros pasos a la hora de tomar acción como clínica. Y desde luego evaluar sobre los modelos implementados en otros países para la atención primaria de salud. Y es a partir de ahí que surgen los objetivos de los cuales yo les he hablado, la atención primaria y la proyección social, que para nosotros es muy importante. Los resultados de la aplicación de los programas a nivel de las asistencias realizadas que hemos monitorizado por medio de técnicas electrónicas para poder estandarizar los datos y poder presentar la información que voy a exponerles en unos minutos. Y desde luego la evaluación de los modelos de atención que sean funcionales o no dentro de nuestra clínica para poder llegar a un grupo de conclusiones, desde luego en la fase de atención a la que nos enfocaremos ahora.
Tomamos, desde luego, como punto de vista el apoyo que OMS daba a la medicina tradicional y natural y nos pusimos a pensar de que no valía la pena concentrar nuestra atención en un solo modelo, sino que teníamos que abastecer las necesidades que nuestro pueblo tenía. Tenemos que decir de que nosotros estamos acostumbrados acá en Guatemala a polifarmacia. Entonces, mucha gente abusa de las cantidades de medicamentos. Es muy difícil el vender el modelo unicista al modelo de salud que nosotros tenemos. Entonces, tenemos que adaptarnos a la realidad de nuestro país y es por eso que hemos hecho algunas variaciones de la medicina integrativa para llegar finalmente a lo que es nuestro campo de especialidad, que es la medicina clásica unicista, la homeopatía clásica unicista. Partiendo de algunas frases que a mí me gustan mucho para poder impulsar mi trabajo, les comparto esta de Isaac Asimov, el padre de la robótica, un elemento importante porque la indagación fructífera nos revela a nosotros desde luego verdades de gran valor. Y nosotros hemos ido tratando a través de nuestra línea de pensamiento llegar a esta indagación fructífera que ha brindado resultados aceptables y que espero sean vistos con ustedes con buenos ojos. Nosotros pensamos de primero en evaluar el modelo que se estaba usando en la isla de Cuba. Hay un producto que nos llamó mucho la atención, Prevengovir. Hay que decir de que esto se convirtió en política de Estado. Ellos lo utilizaron en la fase de prevención y hay 3 estudios que nosotros revisamos antes de pensar en implementarlo acá en Guatemala también. Les dejo acá las referencias. Se refieren a experiencias que se han tenido en otros países. Fueron publicados ya todos ellos y desde luego con mucha anterioridad a la epidemia, a la pandemia. Entonces nos llamó mucho la atención la respuesta que se tenía y cómo se iba a limitar el uso de antibiótico terapia y las respuestas que la homeopatía ofrecía en el aparecimiento de complicaciones, que es lo que es más difícil de manejar en esta pandemia. Estos estudios, desde luego, interesantes, en este caso se preparó para 200 niños con antecedentes de UCIs. Hay que decirle que se usaron algunos productos interesantes que no se han incluido, desde luego, en la mayoría de las recomendaciones que a nivel internacional hemos tenido la oportunidad de poder revisar. Algunos de ellos como Brionia, como Ferrum Fosforicum, que ya les platicaré un poco de mi experiencia con ellos, nos comprueban a nosotros la efectividad de los productos de homeopatía compleja en este tipo de afección. Y esto fundamenta el que nosotros utilicemos Prevengovir como la primera acción terapéutica de clínica. Este estudio, que les invito a que revisen, Epóxilo, un estudio que fue publicado en la revista de Medicina Respiratoria en el año 2019, que habla de 219 pacientes que en la zona de Cantabria de España fueron involucrados en esta observación. 5% desarrollaron enfermedades del tracto respiratorio de vías superiores y desde luego las exacerbaciones y todo el manejo se hizo por medio de homeopatía y con muy buenos resultados. Y el tercer estudio, que es este que tuvimos la oportunidad de revisar, desde luego revisamos una buena cantidad, pero estos 3 fueron los que sirvieron del génesis para poder pensar en la idea de implementar Prevengovir a nivel local. Ya les dejo entonces la referencia de estos 3. Nos llamó también mucho la atención de que era considerado por información que venía de la isla como una vacuna natural que desarrollaba los anticuerpos y permitía salir airosos en el enfrentamiento del Prevengovir, en el enfrentamiento de la pandemia con Prevengovir. Este es un modelo de lo que nosotros utilizamos. No utilicé fotos locales, sino que utilicé fotos de la distribución que se hacía en Cuba y desde luego lo pusimos al alcance de la población. Hay que decirle que recibimos, por suerte, de parte de algunos amigos, entre ellos quien está a cargo del estudio de Prevengovir, información de manera directa con respecto a su formulación y teníamos la gran ventaja de tener las cepas disponibles y esto nos permitió solamente completar un par de cepas que hacían falta y proceder a la formulación acá en Guatemala. Como referencia nos fue presentado por Johan, que es quien tiene a cargo esto en la isla, 46.207 pacientes que han sido tratados con el tratamiento preventivo, 53 municipios en donde se han distribuido a 2.096.000 familias a través de atención primaria de salud las dosis de Prevengovir con respuestas realmente sorprendentes. Y desde luego nosotros hicimos nuestra caracterización de cuál era el primer modelo que nosotros íbamos a utilizar de atención, marcando las exclusiones. En este caso hicimos algunas modificaciones a partir de las recomendaciones que ellos tenían por el tipo de población que nosotros atendemos acá, que va desde un mes. Hemos atendido neonatos, hemos atendido pacientes de tercera edad avanzada, ellos se excluyen a partir de 85 en su estudio, pero nosotros hemos dejado solo como parámetro de exclusión sujetos alérgicos de componentes homeopáticos, que tenemos muy pocos, pero que sí se han logrado detectar.
Me refiero a alérgicos, no alérgicos porque produzcan reacciones en su organismo, sino que porque producen exacerbaciones o agravación de algunos síntomas en pacientes muy sensibles. Esto ya es de todos ustedes conocido. Se elaboró entonces este primer esquema y nosotros realizamos el recuento de la estadística por medio de la plataforma de SurveyMonkey. Esta cuantificación se hizo de manera directa por vía electrónica. Nosotros hicimos un tratamiento directo de 378 casos de pacientes y luego hicimos abordajes terapéuticos complementarios en un hospital donde tuvieron un foco, un clúster muy claro. Ahí se dio y se implementó la dosis de profilaxis en 40 empleados. Hicimos una intervención de las más grandes que tenemos documentadas nosotros en el asilo Fray Rodrigo de la Cruz, con 240 pacientes y 35 empleados. Y luego hicimos un modelo de atención para médicos que se estaban sobreexponiendo y que tenían ya fases y casos de contagios bien claros. Esto se dio en el Hospital Nacional San Juan de Dios con 51 médicos, en el Hospital del Seguro Social con 30 médicos en el área de cirugía y con los bomberos en primera línea con una de las compañías, la que está en Villanueva, una de las zonas más populosas de la ciudad, con 20 bomberos que se encuentran en servicio y se encuentran en este momento consumiendo el Prevengovir. Vayamos a ver los resultados. Yo les dejo acá una de las publicaciones que apareció en el diario local. Hablaba de 89 ancianos que enfermaron de COVID-19 en Antigua Guatemala. Esa era la población que tenían y a ese momento se reportaban 12 fallecidos. He copiado de la comunicación que tenía con el director del hospital la respuesta que hemos tenido después de la intervención con Prevengovir. 11 ancianos más recuperados, ni un caso nuevo en 48 horas, 9 trabajadores más recuperados. Y luego de algunos días ya veíamos todos los casos recuperados. En casa no habían más casos y esto realmente pareciera obra de magia, pero es lo que la homeopatía puede lograr por medio de esta intervención. Quiero mostrarles algunos de los números interesantes. Infecciones después de homeoprofilaxis con síntomas de leves a moderados, solamente 47 casos de esa muestra de 789. Infecciones después de homeoprofilaxis con síntomas severos y que tuvieron necesidad de cuidados intensivos, solamente 4 pacientes de ellos. Entonces, yo diría que es una aplicación favorable. Esta es la población a la que nosotros nos enfocamos dentro del asilo. Es una población de alto riesgo. Como se podrán dar cuenta, son gente de escasos recursos, la mayoría de ellos abandonados. Acá están parte de las intervenciones que se han hecho. Esta para nosotros es muy elocuente. Es la salida de la gente de la cuarentena. Un grupo bastante numeroso de ancianitos. Acá vemos a los bomberos, a la gente de primera línea que compartió el interés. En la segunda fase nosotros iniciamos con un producto para pacientes que ya estaban contaminados y que presentaban síntomas de leves a moderados, al que le pusimos el nombre InmunoPlus, que es una fórmula homeopática sin nosodes, creada a partir de experiencias de atención en México y Europa, y que nos sirvieron a nosotros para poder hacer una recopilación de los medicamentos que podíamos incluir en ella a partir de las recomendaciones de Clificol, con el cual tenemos comunicación a partir de la base de datos Radar, y desde luego datos que aportó la Liga y datos que aportan una buena cantidad de homeópatas mexicanos con los que tenemos intercambio de información. Acá algunas de las referencias tomadas para estructurar la fórmula de InmunoPlus y la fórmula de Homeocur, que es la tercera fórmula que nosotros hemos utilizado en clínica. Homeocur se usa con pacientes para curar recidivas de la contaminación del virus y hemos tenido también resultados interesantes. Acá algunas referencias del trabajo que se ha hecho, de las experiencias que se han tomado de otros países y que se convirtieron en realidad en nuestras aplicaciones locales. Se tomaron datos de la base de Clificol que fueron importantes y desde luego se revisaron algunos estudios y publicaciones que ya se tenían. Luego se establecieron algunos cuadros de acción que teníamos a partir de referencias con homeópatas mexicanos de prevenciones en secundario y en primario.
el uso de, por ejemplo, Brionia, que es un producto que aparece delimitado por la mayoría de las recomendaciones a nivel internacional, al igual que Arsenicum album y Echinacea purpurea, siendo, diría yo, los medicamentos más recurrentes, pero por la inquietud que siempre nos ha movido, hemos tratado de ir estudiando algunas otras opciones y tratar de observar algunos protocolos que nos permitan a nosotros el estar a la vanguardia y ofrecer a nuestra población que hace uso de los servicios de la clínica muchas más opciones de las que se podrían tener en una clínica convencional. Desde luego la dosificación, se tomaron algunas referencias, aunque tenemos una dosificación particular que vale la pena decir de que es para nosotros muy importante. El manejo y la propuesta del manejo homeopático, ya ustedes la ven acá, en prevención, utilizando Brionia, Arsenicum y Echinacea. El usar en la etapa inicial Aconitum y Apis mellifera para modular la respuesta inflamatoria. Y desde luego ir ya a los cuadros severos, dependiendo de la evolución del paciente, en la convalecencia, algunas referencias. Esto es parte de la publicidad que nosotros utilizamos para distribuir a través de nuestros canales, por medio de la radio y por medio de los programas que ya se tienen establecidos y que nos sirvieron a nosotros para que la gente conociera un poco de lo que estábamos haciendo. El alcance de la acción de Inmunoplus es este. Nosotros presentamos el total de pacientes abordados con síntomas leves a moderados, 253. Los pacientes resueltos con la acción de Inmunoplus, 102 pacientes que ya estaban con síntomas de leves a moderados. Los pacientes resueltos con Inmunoplus más homeopático más fitomedicina, 97 de ellos, y pacientes resueltos con acción de terapias de combinación químico e integrativo, 47. Tenemos que lamentar desde luego la defunción de uno de los pacientes, fue un descuido, diría yo, a nivel familiar, no se le dio la atención que se le tenía que haber dado y desgraciadamente el paciente partió. Es la única pérdida que tenemos que lamentar. Y tenemos que decir de que de los pacientes que usaron Inmunoplus, solamente 17 han presentado recidivas que han sido controladas por medio de Homeocur. De las acciones que tenemos pendientes de evaluar, nosotros tenemos pendiente de ver cuál es la respuesta con los síntomas concomitantes que han aparecido después de la contaminación. Desde luego ahí Gelsemium tiene un papel importante, tal y como lo indicaba la mayoría de las fuentes, el uso de ácido fosfórico por ese cansancio ingrato que no termina de salir, y la rigidez en el cuerpo con dolor que se resuelta por Brionia. Tenemos que decir de que ya Homeocur, que es uno de los productos que estamos utilizando con más fuerza en este momento, porque ya empezamos a ver recidivas con más fuerza, ha tenido una muy buena respuesta. Y aparte de eso, complementamos la acción de la clínica, incluyendo terapias florales, especialmente en desórdenes de sueño, en desórdenes de ansiedad y en trastornos del sistema nervioso. Implementamos una fórmula a la que le pusimos de nombre floral de confinamiento, y además implementamos algunas otras modalidades de medicina integrativa como terapia neural y auriculomedicina para biorregulación del sistema nervioso central. Esto es a grandes rasgos lo que hemos hecho como clínica. Tenemos que decir de que somos una clínica de atención primaria en salud con orientación de homeopatía unicista, complejista y fitomedicina. Que aparte de eso, tenemos otro tipo de servicios como psicología, nutrición, que permiten complementar lo que ya hacemos, 20 años de experiencia del equipo de trabajo completo. Nada de esto, desde luego, sería posible sin que nuestros pacientes nos dieran la oportunidad y, desde luego, la familia que siempre apoya. Pero voy a ir ahora a la segunda presentación, que es una presentación mucho más cortita, que nos permite a nosotros el poder identificar las acciones que hemos tenido a nivel de unicismo. Tal y como les mencionaba, en Guatemala nosotros venimos de polifarmacias, entonces es muy común ver esto, ancianos tomando cantidades de medicamentos muy altas, y nosotros hemos estado luchando por medio de todas las plataformas para evitar esta prescripción inapropiada, que desde luego sabemos desde todos los puntos de vista que tiene una influencia profunda en nuestro estado de salud. Las acciones establecidas a partir de la atención por medio de medicina homeopática unicista es la identificación de los casos y, desde luego, realizar una repertorización inteligente de los síntomas presentes. Me refiero a repertorización inteligente aprendiendo a partir del interrogatorio dirigido, de la observación, de la anamnesis, que fueron bien aprendidas como parte de los elementos aportados en mi proceso de formación, de que el trazo de la enfermedad se tiene que delimitar a partir de síntomas caracteriológicos. Desde luego, observar las modalizaciones individuales y los síntomas auxiliares o raros que aparecían en una buena cantidad de pacientes y hacer una buena diferenciación entre los síntomas históricos y los síntomas actuales. Una jerarquización completa que yo digo requiere de un tiempo que no podemos implementar por el volumen de consulta que tenemos con todos los pacientes, pero que en el caso de los pacientes que no van resolviendo de la manera adecuada nos permiten poder hacer este tipo de análisis
y nos permiten poder confrontar esta información con lo que hemos aprendido a través de las escuelas. Desde luego, la determinación del nivel de salud, que para nosotros es muy importante. Hay que decir de que este hallazgo del doctor Vitulcas es importantísimo para nosotros en nuestra práctica diaria, así como la observación a partir de patofisionomía. En la telemedicina, la patofisionomía nos ha servido mucho para poder evaluar la condición en la que el paciente se encuentra y a partir de ahí poder delimitar cuáles son los campos en donde tenemos que actuar. Muchas veces nosotros necesitamos solamente tener un criterio bien claro de qué tipo de abordaje tenemos que hacer para poder actuar. Y desde luego observar los pequeños medicamentos, que yo diría son los que nos ayudan a nosotros a salir de las grandes molestias. Observar los comportamientos del grupo familiar también es muy importante. Voy a mostrarles algunas gráficas. Por ejemplo, este es un grupo familiar al que hemos tenido la oportunidad de poder ayudar. Antes que todo, le agradezco mucho al doctor que no hemos conocido, pero sí, más después necesitaríamos una consulta. Yo creo que a él tenemos que acudir para que nos, ¿verdad? Y le agradezco mucho con la medicina que nos está donando. ¿verdad? Esta es una familia de 12 miembros, de los cuales se contagiaron 10, entre ellos adultos y niños, y desde luego, así como esto, han habido muchos casos en el interior de la República. Vemos por medio de telemedicina las agravaciones que los pacientes presentan o los cuadros previos en los históricos, y desde luego observamos algunas zonas patofisionómicas. En este caso, pongo el ejemplo de una paciente que presentaba trastornos digestivos a la par de la contaminación de SARS-CoV-2, y que nos pareció interesante el poder documentar, porque son elementos que tenemos que ir integrando. O sea, nadie nos dijo a nosotros de que solamente a partir del repertorio o que solamente a partir de la observación o el conocimiento de los medicamentos podíamos llegar a la verdad. Desde luego, nosotros implementamos una dosificación individual a partir del grupo, del nivel de salud en el que el paciente se encuentra. Si el paciente se encuentra en el nivel A de salud, nosotros recomendamos utilizar 2 veces al día 20 gotas en ciclos de 5 días. Ese es un modelo de atención que nosotros aprendimos con un maestro en India y que nos ha dado muy buenos resultados en clínica. Los pacientes que tienen un nivel intermedio de salud, requerimos dosis algunas veces de 3 días en ciclos de hasta 5 días por semana y dependemos de la evolución para una readecuación de las dosis individuales. Y desde luego pacientes que presentan niveles de salud muy bajos, entonces hacemos dosis de choque de 10 gotas cada 15 minutos por 1 hora con homeopáticos unicistas, 3 veces al día los primeros 3 días y luego a partir de ahí fijamos una dosis de evolución interesante. Esto es lo que nos permite a nosotros el poder realizar una dosificación acorde al estado del paciente. Y voy a ir a un análisis repertorial, o sea, nosotros vemos acá grandes rúbricas y estas grandes rúbricas hacen de que aparezcan también grandes medicamentos, pero hemos implementado algunas otras herramientas y quiero ir ahora a una repertorización que guardé para ustedes acá para mostrarles un poco de lo que nosotros hemos pensado que vale la pena presentar para ustedes acá. Y es de que aún con los mismos síntomas que ustedes vieron allá, en donde aparecen los grandes remedios, nosotros podemos hacer variaciones en nuestro repertorio que nos acercan a los remedios pequeños. Nunca se consideró, por ejemplo, espongia, antimonium tartaricum, ferrum fosforicum, que son elementos que son importantes en la atención de la clínica. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es aprender a manejar las bases de datos y los síntomas grandes, implementando bases de análisis complejos. Por ejemplo, yo suelo utilizar mucho acá pioneros, porque Hahnemann es el padre de todo esto, y desde luego suelo verlo como un caso agudo desde la visión de Sankaran. Entonces aquí ya aparecen otro tipo de medicamentos que vale la pena el poder evaluar. Otro de los cambios que suelo hacer en mi estrategia con mucha frecuencia es utilizar remedios pequeños y pequeños rubros, y esto nos permite ampliar la visión a esos pequeños remedios que se convierten en grandes herramientas para poder ayudar a los pacientes a superar. Desde luego, tenemos que ver en qué condición se encuentra el paciente, pero el usar las herramientas tecnológicas para nosotros es importante porque nos permite el poder evaluar un abanico de posibilidades que antes no hacíamos con tanta facilidad al utilizar el repertorio escrito. Voy a regresar a la presentación que teníamos para ir terminando ya. Entonces, les decía, no nos quedamos con las grandes rúbricas, sino que tratamos de hacer averiguaciones y de ver remedios que se presenten y que puedan resolver el caso de golpe, o sea, terminar de ser la punta del estilete. Esa es la idea. Y dentro de los remedios que hemos considerado en la práctica como opciones complementarias, Eupatorium perforatum ha sido una herramienta muy importante en Guatemala. Recuerden de que somos una zona tropical, entonces el aparecimiento de comorbilidades o de la contaminación de 2
patología se ha empezado a presentar ya con mucha fuerza. Tenemos pacientes de SARS-CoV-2 más dengue, o más chikungunya, o más Zika. Entonces, Eupatorium se ha convertido en una herramienta muy importante. El uso de Sambucus nigra, desde luego, para complicaciones respiratorias. El famoso Rumex crispus, que es una buena herramienta para las complicaciones respiratorias, especialmente por las condiciones de humedad y por las lluvias que empiezan a ser muy fuertes en esta etapa del año acá en Guatemala. El uso de Rus toxicodendron, que es una herramienta maravillosa, desde luego. En países tropicales las condiciones de clima suelen cambiar mucho la respuesta del paciente ante la enfermedad, y el uso de pequeños medicamentos como esticta pulmonaria, como Drosera, para resolver esas pequeñas crisis, especialmente en pacientes pediátricos. El uso de Ferrum fosforicum, de Spongia, de Stanium, de Helix, son elementos que hemos ido integrando a la clínica y damos a manera de ir terminando esos casos en los que los pacientes presentan. El total de casos resueltos con unicismo, 147. Y me voy a ir a 2 párrafos para cerrar esta presentación de esta mañana, del gran maestro Suji Murata. Él decía de que nosotros no tenemos que considerar de que todo lo que sabemos es el altar de la verdad, de que realmente en el caso del trabajo del homeópata, nosotros tenemos que interpretar la labor de Hahnemann, sin hacer comentarios, sino que tratando de conservar el pensamiento original, tratando de sacudirnos la negligencia y entender de que si no compartimos la opinión de alguien, podemos convertirnos en seguidor de él. Al estilo de Aristóteles, que cuando le preguntaban sobre sus mejores discípulos, uno de ellos dijo: soy amigo de Platón, mas no podría ser amigo de su verdad. Yo creo que necesitamos pasar por encima de factores personales y olvidarnos de ego, olvidarnos de elementos que marcan la práctica médica en muchos, que se sienten vacas sagradas en la práctica. Acá no hay vacas sagradas, cada uno de nosotros tiene un granito de arena que aportar y tenemos que estar abiertos a la verdad, tal y como lo decía el maestro Murata en sus lecciones de homeopatía. Desde luego, partimos a partir de 2 principios básicos, que es: el estado de tu vida no es nada más que el reflejo de lo que está en tu mente, y pensar saludable, desde luego, que es la mejor de las medicinas. Y, desde luego, la gran obra, que es mantenerse siempre donde se juntan los opuestos, estar en el punto donde está la guerra, el ser nosotros los que pongamos el pecho, pero siempre buscando esa coincidencia feliz, que es la que nos permite hacer una práctica placentera y en equipo. Esto es lo que tenía que presentarles a ustedes hoy, mis queridos amigos. Maestro, muchas gracias por la oportunidad de poder presentar estos pequeños avances de lo que se ha hecho. Gracias, Francisco. Muchas gracias. Sí, una cosa es la homeopatía ideal frente a situaciones ideales y donde tenemos por delante un paciente que puede sentarse confortablemente donde estamos nosotros y tener una larga conversación y establecer todos los criterios que tenemos para medicar. Y otra cosa es la medicina de urgencia, sobre todo en estos momentos de pandemia, ¿no? Así es. Así es. Por eso, bueno, Hahnemann ideó aquello que se llamaba genio epidémico, justamente como para poder abarcar una cantidad de pacientes que no se podía abarcar desde una observación absolutamente individual y, bueno, como decía recién, larga con el paciente. Así que en ese aspecto estamos todos caminando por el mismo lugar. Acá yo creo que en este tiempo apremia, maestro, perdone que le interrumpa, el observar de que la condición del paciente no permite una larga repertorización. No puede usted pretender el hacer una repertorización larga si el paciente se le está ahogando enfrente. Entonces, tenemos que tener herramientas que nos permitan el poder llevar salud a la gente y tener abierta la mente, porque realmente no se pisotea a nadie, sino que se actúa en función del paciente, que es lo que hemos aprendido, ¿verdad? Para eso sirven los protocolos, ¿no? Los protocolos que, por ejemplo, la universidad armó un protocolo junto con Matías Lain que hemos aplicado a todos los pacientes que tuvimos, que fueron muchos, y bueno, el protocolo ha sido eficaz. Así que acá lo interesante es que hemos sido eficaces en comunidades distintas y con distintos protocolos, pero sí con los mismos remedios, ¿no? Sí con los mismos remedios, porque en casi todos los lugares, Brionio, Patorium, Ferrum fosforicum, Arsenicum,
Bueno, prácticamente fueron los mismos remedios. Acá también hubo casos de esticta pulmonaria. Pero a mí un concepto que quiero hacer una pregunta a cada uno, ¿no? Por el horario que ya somos y demás, que ya estamos. El COVID, esto es para Francisco, el COVID ha manifestado un polimorfismo bastante importante en todos los lugares donde estuvo, ¿no? Y eso se ve justamente en los remedios homeopáticos que resultaron curativos. Por ejemplo, acá en Argentina, cánfora no fue uno de los remedios más importantes, mejor indicados. No hubo tantos casos de cánfora, pero por ejemplo en Irán sí, ¿no? Y en algunos lugares de India sí. Así que vos dijiste una cosa que es muy interesante, Francisco, que es la del grupo a donde el virus se está desarrollando. El grupo que tiene sus propias particularidades. En ese aspecto, nosotros con un grupo de médicos acá estamos trabajando en lo que es el grupo familiar, es decir, los convivientes del que se infecta. Entonces, lo que estamos haciendo, algunos médicos de acá, es preguntarle si esta persona convive con determinadas personas y si en esas determinadas personas aparece sintomatología parcial del remedio que le estamos dando al paciente que vamos a medicar, le indicamos que también se lo dé a las otras personas, considerando de que el medicamento, aunque no le tomemos el caso, no tomemos a las otras personas como levantándonos la historia, si desarrollan la enfermedad la van a desarrollar en una especie de modelo parecido al que tiene nuestro paciente. ¿No? Es como medicar la campana que digamos así, rodea a ese paciente, ¿no? Así que está muy bueno. Yo creo que todas estas investigaciones nos permiten adelantarnos, ¿no? Y lo interesante es la experiencia que han tenido ustedes de la poca, digamos así, los pocos casos graves que tuvieron los pacientes que tuvieron la posibilidad de atenderse con homeopatía, con unicismo, con pluralismo, con complejismo, pero la realidad es que la homeopatía ha demostrado en los lugares donde les tocó actuar a la manera del lugar, que ha tenido una presencia importante en lo que significa la salud de la población, ¿no? Así que, bueno, está muy bueno. No sé si querés agregar algo más, Francisco, de esto Sí, que... hemos implementado, maestro, de momento un apoyo por medio de un nosode de COVID-19 que fue desarrollado por la Universidad de Chapingo. Este vino a mis manos hace poco y desde luego lo hemos ya empezado a implementar. Estamos buscando con REDMIG el medicamento, la opción, los canales para poderlo llevar a una buena cantidad de la población por los logros que ellos han tenido a nivel de Chiapas. El uso de isopatía, desde luego, ha jugado un papel importante, más de 112,000 dosis distribuidas, procesos curativos logrados. Entonces eso será otro elemento más que tengamos que incorporar, que no he incluido en la presentación por ser muy nuevo. Tenemos un par de semanas de tenerlo disponible acá. Y desde luego, el indicar de que, tal y como usted lo dice, hay remedios que particularmente toman un poco más de fuerza acá. Yo diría de que por las condiciones de sensibilidad que tenemos, es ser un país subtropical, la gente es muy sensible a los cambios de clima muy fuertes. Entonces acá brionía y arsénicum album han tenido una acción preferente. Y desde luego, en la fase inflamatoria inicial, ferrum fosforicum, que yo diría que es un elemento muy importante. Claro. Pregunta Harold, un médico, si hay protocolos para los diferentes estadios de la infección del COVID, ¿no? Y sí, algunos protocolos hay. Por ejemplo, en los estadios más graves del COVID hay remedios como antimonium tartaricum, carbo vegetabilis y la misma, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. ¿Cómo se llama este remedio? Bueno, ¿Sambucus podría ser una opción? Bueno, que en realidad han sido usados, nosotros acá en Buenos Aires no tenemos acceso a esos pacientes. Esos pacientes ya están ingresados, no tenemos, yo he atendido uno solo, grave, que con brionia me salió del cuadro, pero no tenemos acceso a atender a un paciente que está ingresado en una terapia intensiva. Así que sí, seguramente hay protocolos. Por ejemplo, ferrum fosforicum, es un remedio que ha actuado en las primeras etapas de la pandemia, como a veces Gelsemium también.
por supuesto, correspondiente a los síntomas, ¿no? Pero se Uno de puede... los problemas, uno de los problemas más serios que podemos tener en Guatemala es cómo hacer llegar el remedio homeopático a las comunidades, porque a diferencia de otros países de América Latina, nosotros no tenemos farmacias homeopáticas, entonces la distribución se hace a partir de clínicas. Claro. Si, por ejemplo, tengo una clínica a 200 kilómetros de la ciudad, el que ese medicamento llegue va a llegar cuando el paciente ya se encuentre en cuidados intensivos. Entonces tenemos que accionar de manera muy rápida y buscar elementos que nos permitan el poder llegar a esas comunidades que están en el interior, ¿verdad? Y esa es la lucha que hemos mantenido a lo largo de estos años. Claro, como esos remedios esos complejos de remedios que citaste. Así es. Así que, y te quería hacer una pregunta, Armando. ¿Cómo se alcanzan esos remedios? ¿Hay alguna posibilidad de... Nosotros tenemos en este momento personas que viven en diferentes partes del mundo. ¿Qué posibilidades tienen de alcanzar ese remedio? ¿A dónde se tienen que dirigir? ¿Se pueden comercializar? ¿Se pueden comprar? Realmente nosotros en este momento tenemos un poco de dificultad porque estamos terminando de construir nuestra nueva planta. Entonces, en este momento estamos en una situación que no estamos en una producción total, sino que más bien fue experimental y lotes que nosotros teníamos fabricados con anticipación que estábamos usando. Esperamos que para enero o febrero del año entrante recibamos ya el aval del Ministerio de Salud Pública y tener la nueva planta de producción de productos fitoterápicos en Pharmaia, que tenemos tanto fitoterápicos como nutricéuticos, cosméticos, y entonces sí podría responder mejor a tu pregunta. Por el momento, lo único que logramos nosotros exportar es algunas materias primas que nosotros producimos para otras patologías, pero en este momento no podría yo responder a tu pregunta porque no tenemos esa capacidad de producción. Estamos en una fase intermedia, digamos, entre la planta vieja, que ya pues era obsoleta, y la planta nueva que esperamos inaugurar en 1 o 2 meses. Pero espero que, de todas maneras, la pandemia va para largo y nuestro enfoque va dirigido a todas las... Hoy realmente el tema era infecciones respiratorias severas. Puede ser influenza, puede ser otras, y nuestro enfoque en la fitoterapia es muy parecido a la homeopatía, de un enfoque más general hacia una serie de microorganismos. Yo soy microbiólogo y aunque uno quisiera tener una droga específica para cada microorganismo, pero realmente no es así, ¿verdad? Entonces, esperaría cuando estemos funcionando entrar en contacto contigo, Marcelo, y con las personas que tengan interés en nuestros productos, con mucho gusto, cuando tengamos ya las capacidades legales de poder producir y haber pasado por todos los permisos, más de 50 sellos y firmas que se necesitan para estar caminando como laboratorio, con mucho gusto atenderemos tus pedidos. Claro. Bueno, veremos cómo hacer para seguir estas investigaciones. La verdad, estoy muy orgulloso de que hayan estado con nosotros este día, que nos hayan transmitido la experiencia. Ahí están todos los datos que van a quedar de ustedes para que la gente que quiera comunicarse con ustedes por preguntas que le quieran hacer o por relaciones que quieran hacer con ustedes. Así que bueno, les agradecemos mucho. Vamos a seguir estas conversaciones, ¿no? Les agradezco de corazón. Marcelo, estamos para servirte. Y están invitados, por ejemplo, a todas las actividades, ¿no? de la universidad. La semana que viene va a haber con la doctora, vamos a hablar con un grupo ecuatoriano de medicina integrativa de Guayaquil, que son la doctora Carmen Sarmiento y el doctor Roberto García Espinosa, que nos van a explicar cómo ellos llevaron adelante qué trabajo hicieron con la pandemia. Así que bueno, por lo menos desde el punto de vista científico, nosotros le estamos tratando de aprovechar
lo más posible, ¿no? Ha sido una forma de integrarnos nosotros también y tender esos lazos que siempre debemos tener como manos abiertas. A la larga, los que hemos elegido medicina y hemos rechazado el modelo biomédico que se nos ofreció en la Facultad de Medicina de cada uno de nuestros países, lo hemos hecho porque no hemos encontrado ahí el valor que tenían nuestro sentimiento puesto a la profesión. Nadie elige ser médico por el dinero. El que elige ser médico es porque necesita expresar una condición humana, quizás la más importante, que es tenderle la mano a otro que está necesitado. Después la vida, las cosas y demás nos va llevando por otro camino, pero los que mantuvieron esa decisión van hacia una medicina paralela, porque encuentran en el sistema biomédico impedimentos de poder tener esa relación humanista con los demás. En ese aspecto ahí estamos todos apasionados por los descubrimientos, y eso es maravilloso, ¿no? Los homeópatas, los fitoterapeutas y otras disciplinas más, es gente apasionada, que va a la playa y se lleva un libro de fitoterapia o otro de Samuel Hahnemann para leer mientras los demás están leyendo novelas, ¿no? Eso suele pasar, le debe haber pasado a ustedes. Pero bueno, esa pasión es la que nos lleva y nos debería llevar a comunicarnos y a estar juntos. Así que como director de la universidad les agradezco mucho, Francisco y Armando. Pido un aplauso para ustedes, de los presentes, aunque no se escuche. Y bueno, nos estaremos viendo. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias por estar. Y bueno, hasta el jueves que viene. Adiós.